soy Mariela y Caravana les presenta los lunes de taller junto a Satisfactory. Esta cápsula va a ser con Amelia Vargas, que es médico cirujano, e Irene Cerdas, que es fotógrafa, especialista en fotografía erótica y sex coach en formación. Y espero que disfruten del programa de hoy. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de la sexualidad femenina, enfocado un poco más a la anatomía femenina de los órganos externos y un poco de los internos. Sí, bueno, creo que para empezar el tema, a mí, por ejemplo, me frustra mucho, bueno, no me frustra, pero me impresiona que muchas veces cuando hay consultas alrededor de eso, ¿verdad? Del orgasmo femenino o del sistema reproductor femenino, lo que sea, siempre se refiere a la vagina, cuando realmente lo que hablamos es la vulva, ¿verdad? Entonces, creo que sería importante, bueno, empezar a saber qué es para vos la vagina. Bueno, de la vagina, muy pequeña, mi mamá me decía partes privadas, ¿verdad? Y como decís vos, la vagina siempre ha sido confundida y es confundida con la vulva. La vagina en realidad, para mí, ¿qué es? Tal vez así en términos muy coloquiales, es un hueco, es un túnel, es un conducto, ¿verdad? Y eso es lo que es, realmente es algo más interno y es algo elástico, pero lo que vemos a simple vista, que creemos que es la vagina, en realidad es la vulva. Entonces hay que usar pues, los términos correctos. Sí, además ese es el problema, como que todo es como lávese la vagina bien o verdad, incluso como en publicidad siempre se dirige a la vagina y eso es totalmente incorrecto, es realmente la vulva. Y hay como toda esta incapacidad de también uno como mujer decirle las cosas como son, ¿verdad? Además que tenemos todo ese montón de apodos o nombres para la vulva, que es verdad que es lo que estamos hablando ahora, que se le puede decir bien, que le dicen pussy, empanadita, coño, mico, no sé. partes privadas, o ahí abajo, ahí abajo. A mí me costó un montón cuando yo empecé a dar charlas, por ejemplo, yo siempre decía ahí abajo, hasta a mí me daba vergüenza decir, ¿cómo a mí me da pena decir vulva? Ajá, ¿verdad? o ahí, cuando ustedes se tocan ahí abajo o cuando están ahí abajo, y no, vulva. Bueno, externas la vulva y internas sería la vagina. Ok. Entonces, comencemos. Bueno, externamente, ¿verdad? Lo que tal vez vemos, tal vez algunas tienen pelitos, tal vez algunas no, pero lo externo, el famoso triángulo, ¿verdad? Que podemos observar cuando una mujer está de pie es el monte Venus, ¿verdad? ¿Y qué es el monte Venus? Simplemente es grasita ahí encima del hueso pubis, que realmente no es como que tenga una función como tal, ¿verdad? Es parte de nuestro cuerpo y se caracteriza por tener folículos pilosos, o sea, pelitos. Después de ahí vamos bajando, ¿verdad? Y tenemos los labios mayores, que también tenemos pelitos, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Que si se los quieren quitar, pues todo bien, ¿verdad? Pero la función de los pelitos es protección, ¿verdad? Como todos los pelos de nuestro cuerpo en realidad son para proteger, esa es la función. Y de ahí ya vienen los labios menores, ¿verdad? Que eso hay diferentes formas, ¿verdad? De labios menores. Algunas los tienen un poquito más grande que otras, algunas le dicen incluso la mariposita, no sé si te ha pasado escucharlo, ¿verdad? Hay unos que tienen un poco más afuera y también he percibido también complejos con respecto a esto, ¿verdad? Tema, sí. Con coloración, con tamaño, a veces los labios menores son un poco más grandes que los mayores, o sea, entonces se protruyen más, salen más, ¿verdad? Entonces hay chicas que tal vez se acomplejan y yo digo, o sea, nada que ver, simplemente son variaciones que está todo bien, ¿verdad? Todo eso es parte de la vulva, ¿verdad? Seguidamente a eso podemos encontrar el famoso clítoris, ¿verdad? Que yo creo que aquí nos vamos a detener, ¿verdad? Externamente lo que vemos es simplemente la cabeza del clítoris. Y es importante hacer la aclaración que el clítoris es el equivalente al pene del hombre, todo el clítoris. Entonces tal vez algunos dicen, uy, pero el clítoris es muy pequeño, ¿verdad? Exacto, vos lo acabas de describir perfectamente, o sea, es como un iceberg, o sea, lo que vemos es la cabecita, que es como una ruedita, que está envuelto por un pellejito, por así decirlo, que es el prepucio. Este pellejito en algunas es un poco más grande que en otras y todo bien, ¿verdad? Sí, hay unas que casi no tienen y todo bien también. Igual el tamaño del clítoris, o sea, hay unos muy chiquititos y hay otros como que se salen un poquitito más. Exacto, y eso tampoco no es directamente proporcional a qué tan mujer soy o qué tanto placer voy a sentir, ¿verdad? Y lo más importante es que el clítoris internamente es donde se pone bueno, ¿verdad? Internamente, para que ustedes se imaginen, más o menos se habla que tiene de 11 a 12 centímetros.
¿verdad? Y lo que vemos son los bulbos cavernosos, o también se describen como los pilares del clítoris, que son como las patitas del clítoris. Y todo esto tiene sensibilidad. Entonces, todo este órgano es como el pene, ¿verdad? El clítoris es la parte, digamos, o es el tejido eréctil. ¿Qué quiere decir esto? Es la parte donde se estimula, donde así como el pene sufre una erección, el clítoris también sufre una erección, ¿verdad? Interna. Exactamente. Incluso hay hombres, ¿verdad?, que perciben, o las mujeres mismas, que se hinchan, y la coloración del clítoris o de la cabeza del clítoris, que es lo que vemos, también varía, ¿verdad?, y cambia, y es simplemente por la erección. ¿Y qué es la erección? O sea, ¿qué pasa cuando estamos, ¿verdad?, en erección? En realidad lo que pasa es que se dilatan las arterias, dilatan es que se abren las arterias, entonces llega mucho fluido, mucha sangre a esa zona. Entonces por eso es que el hombre, el pene se hace un poco más grande, ¿verdad? Se hace rígido, al igual sufre igual sufre el clítoris, ¿verdad? O sea, está erecto y aumenta de tamaño. Ok, pero digamos, como si comparáramos, por ejemplo, las partes porque yo siempre le he aprendido como que, ¿verdad? Como vos decís, el clítoris es equivalente al pene o el pene es equivalente al clítoris, pero son las mismas partes, o sea, tienen las mismas partes, pero organizadas de diferente manera, ¿verdad? Uno es más externo, el otro más interno, pero digamos, tal vez explicar, por ejemplo, eso, como digamos, la cabecita del clítoris, lo que es externamente es equivalente al glande, por ejemplo. Exactamente. Y el resto como las exactamente. La cabeza, ¿verdad?, que es como una ruedita, incluso en algunos libros la describen como en forma de guisante, la cabecita. Eso es equivalente. Una perla, más lindo. Sí, tenés razón. Tal vez es demasiado anatómico, si suena más cute. Ok, una perla. Perla o como la puntita del borrador. Me encantó. Perlita. Pero bueno, eso lo dicen los libros de anato, ¿verdad? No lo digo yo. La perlita, ¿verdad?, que es la cabeza del clítoris, es igual al glande, como lo dijiste. Y el prepucio, que es como el capuchoncito o el pellejito que vemos ahí, es igual al prepucio del hombre, que bueno, eso en algunos hombres pues está un poco más grande que el otro, y en algunos ya pues se opera, ¿verdad? Los pilares, ¿verdad?, esos cuerpos cavernosos que les indico, es como todo lo que podemos conocer como el cuerpo del pene, ¿verdad? Además el clítoris tiene como unos bulbos, ¿verdad?, que en el pene son un poco más pequeños, que simplemente también se excitan, se hacen más grandes con la erección, y en la mujer también. Entonces en la mujer, a la hora de hincharse, hace que, digamos, cuando hay erección, la mujer, eso también se hincha, ¿verdad?, y favorece a la estimulación para placer de la mujer. Que eso se ve externamente, ¿verdad? Cuando uno se excita, los labios se hinchan y justamente son estos Exactamente, bulbos. porque se hincha internamente, que llega como a protruir de cierta manera, ¿verdad? Y también, acordémonos, toda la sangre, puff, está ahí, Exacto, ¿verdad? Lo más y mejor. Es que a mí me parece, o sea, como que hay mucha mala información o no hay suficiente información o educación, en este caso, sobre el clítoris, y es como, o sea, es una maravilla realmente, o sea, yo lo encuentro así como, es como un descubrimiento que realmente sí es muy reciente, ¿verdad? Como que hace, yo creo que tiene como 30 años o algo así, de que se descubrió ya toda la parte interna, cómo funciona, cómo está ligada, entonces realmente es muy poquitito en relación al estudio de la sexualidad y etc. Pero a esto, digamos, entonces se agrega todo no diría el mito, pero todo ¿cómo se diría? Como la falta de información acerca del orgasmo femenino, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se alcanza, si realmente existe o no el punto G, ¿verdad? Que hay como este debate, si realmente las mujeres pueden venirse con penetración, si hay orgasmos vaginales, si hay orgasmos de sexo anal, ¿verdad? Como que hay demasiado, entonces no sé si querés como... Ok, bueno, con los orgasmos, ok. Hay controversia, inclusive en libros, en estudios, las conclusiones siempre hay controversia y deben de realizarse más evidencia científica, etcétera, ¿verdad? Bueno, el orgasmo en realidad se puede dividir como lo dividen las personas o la literatura, es el famoso orgasmo clitoriano, ¿verdad? Que simplemente lo que se refiere a esto es que hay una estimulación del clítoris por la cabeza, ¿verdad? Que incluso no ocupa una penetración del pene, ¿verdad? Para llegar al orgasmo. Pero en realidad los otros tipos de orgasmos son tal vez diferentes formas de estimular los nervios de la parte femenina, ¿verdad?
Luego está el famoso orgasmo vaginal, como le dicen. Tal vez para hacer una aclaración, la vagina, la parte distal, o sea, la parte más hacia externa, más hacia abajo, es la parte que realmente es sensible tanto a tacto como a temperatura, ¿verdad? Y está inervada por ciertos nervios. Entonces, realmente como que yo estimule la vagina y la vagina me dé placer, ¿verdad? O sea, eso está como ahí en controversia. Entonces, lo que se habla del orgasmo vaginal es la estimulación del clítoris por la parte interna, es decir, con la presión del pene, y también depende de la posición, ¿verdad? Eso es importante, llego como a comprimir el clítoris. Ahora, algo importante es que, para que no se frustren, es que también la parte mental es muy importante, porque por más estimulación que estés en el lugar que tenés que estar, si no estás concentrada, si no estás relajada, si no estás en lo que estás, si estás pensando en lo que tenés que hacer mañana, por más estimulación jamás vas a llegar al orgasmo o al clímax, ¿verdad? Entonces, el famoso orgasmo vaginal se podría decir que es simplemente una estimulación de la parte interna del clítoris, ¿verdad? Después está el famoso orgasmo vaginal profundo o el cervical, que bueno, eso hay también otra controversia, pero básicamente, tal vez anatómicamente, la explicación de esto es que dependiendo ya de la excitación, se puede llegar a estimular otro tipo de nervios, ¿verdad? Más arriba de la vagina ya se encarga la inervación otro tipo de nervios que vienen del plexo útero-vaginal. Entonces, a la hora de estimular otros nervios, probablemente tal vez hay otras sensaciones diferentes. Pero recordemos, como digo, también hay una parte mental, o sea, hay una contracción de músculos, que eso es el orgasmo, más todos los neurotransmisores que se liberan a nivel cerebral y a nivel del sistema nervioso, que podríamos hablar de otro día de orgasmo. Bueno, sí, eso es todo podría un tema, sí, ¿verdad? sí, sí. Sí. No, pero, o sea, a mí lo que me interesa es eso, como que la gente realmente entienda cómo funciona el clítoris por dentro, ¿verdad? Porque como que tendemos a diferenciar como que tuve un orgasmo de estimulación de clítoris externo, o pude tener un orgasmo por penetración, ¿verdad? Como que siempre tendemos a separarlo, o muchas les pasa que justamente se frustran porque no tienen orgasmos vaginales. Entonces, yo sí sé que hay como un 70-80% que no tiene orgasmos con solamente penetración, siempre hay un tipo de estimulación. Entonces también ahí uno se pregunta, ¿verdad? Como que entonces tal vez es lo que vos decís, digamos, si como el clítoris funciona así internamente, tal vez hay posiciones o el pene o no sé, la química entre la pareja, lo que sea, que facilita justamente esa estimulación interna al clítoris y permite esa sensación de orgasmos, digamos, vaginales o cervicales, o incluso en sexo anal, ¿verdad? Que también es como, no necesariamente el orgasmo viene del sexo anal, sino que hay una estimulación del clítoris a través, digamos, del sexo anal, que también puede pasar. Sí, bueno, y también antes de entrar en ese tema, tal vez es importante aclarar que me faltó el punto G. Y el punto, bueno, eso iba también. El punto G, tal vez anatómico, ¿por qué hay tanta controversia con el punto G? Porque anatómicamente no hay una zona, como decirte labio mayor, Monte Venus, ¿verdad? No hay una zona delimitada macroscópicamente, o sea, visible a los ojos que diga, ay, ese es el punto G. El punto G se describió por primera vez en 1982, o sea, realmente tampoco es algo muy viejo, ¿verdad? Y realmente es una zona que hay varias teorías. La primera teoría es justamente esa, ¿verdad? Que la vagina es sensible en la parte, sobre todo el tercio inferior, que es justamente donde se localiza el famoso punto G. Además, el punto G está localizado en la parte anterior de la vagina, es decir, lo que está del canal, ¿verdad? Lo que está más pegado hacia adelante, o sea, hacia mi pancita, ¿verdad? Hacia adelante. Esa pared anterior es la que hay como más terminaciones nerviosas, y también ahí, ¿verdad? Es lo que pega con el clítoris. Entonces, por eso también es una zona. Entonces, realmente el punto G es una zona. Ahora, otra teoría es, bueno, esa, que es por la inervación. La segunda es porque hay estimulación del clítoris. Y la tercera habla de las famosas glándulas parauretrales o las glándulas de Skene, que en algunas literaturas, y probablemente en internet lo van a ver, se habla de la glándula prostática femenina. En realidad se habla así porque estas glándulas, como todas las glándulas, secretan líquido, ¿verdad? Y este líquido es muy parecido al líquido seminal, que pues evidentemente equivale a la glándula prostática en el hombre. Que la función de este líquido
Fisiológicamente hablando, en realidad es para alimentar a los espermatozoides, para que ellos sacan fuertecitos y ayudan, ¿verdad? Para que acordémonos que todo está diseñado en teoría para la reproducción, ¿verdad? O sea, tiene que ser placentero para que nos reproduzcamos. Si fuera doloroso, creo que no habrían hijos, ¿verdad? Entonces, esa es la ciencia de este líquido. Ahora, estas glándulas, que se habla que son 2, depende de la mujer, pueden ser más pequeñas o más grandes, ¿verdad? Entonces también eso es importante. Cuando está el tejido erecto, valga la redundancia, entonces también las glándulas están inflamaditas, ¿verdad? Entonces todo eso, a la hora de la presión, a la hora de la estimulación con el tacto, va a ocasionar sensación de placer. Y eso es lo que también se habla, que también es otra teoría para el punto G. Las chicas que tienen digamos, orgasmos y experimentan y dicen que si tienen un punto G como tal, ¿verdad? A veces lo relacionan con esto, y también se habla de la famosa eyaculación femenina, ¿verdad? Que también la eyaculación no es directamente proporcional al tipo de orgasmo que yo tengo, ni qué tan buena soy en la cama, ¿verdad? Ni nada de esos términos que se utilizan. Entonces, ¿realmente el punto G existe? No lo sé, realmente no lo sé, no se sabe, ¿verdad? Que lo que sí se sabe es que esa zona es muy sensible, ¿verdad? Por esas teorías que les dije, ¿verdad? Y yo creo que tal vez es como que cada uno experimente, ¿verdad? Sí, yo creo que mucho se trata de eso, como que hacer una exploración del propio cuerpo, porque no todas las reglas o no todo lo que se ha estudiado aplica necesariamente, ¿verdad? Porque hay chicas que encuentran más bien doloroso estimular esa parte, como esa zona del punto G, o no encuentran ningún tipo de placer del todo, y hay unas que son súper sensibles y les encanta y saben. Entonces yo creo que es mucho eso, ¿verdad? Como explorar, así como igual en el clítoris, hay mujeres que les encanta con mucha potencia, con mucha presión, y hay otras que son súper sensibles y necesitan otro tipo. Entonces como que creo que mucho es eso, como explorar y conocer como qué nos gusta y qué no, porque los juguetes, también ahora que hablábamos antes, como esto del tamaño y la posición y todo esto, cómo influye, ¿verdad? Que no necesariamente ese mito de que el hombre tiene que ser gigante y tal, porque justamente si creemos en estas teorías que acabas de decir, de la parte, o sea, las primeras centímetros de la vagina es como donde hay más placer. Entonces, ¿verdad? No ocupas necesariamente algo gigante. En todo caso, es como lo que decimos, es que se sepa estimular bien justamente esas zonas. Que eso empieza con uno, ¿verdad? También, porque uno tiene que saber, o sea, y lo mismo, ¿verdad? Hay chicas que les gusta presión, hay chicas que les gusta, ¿cómo se dice? Como palmar, o, ¿verdad? Como que hay todo un tipo de gustos que hay que explorar. Y esto como de también que hablábamos de la curvita, ¿verdad? Que justamente es como decir vos, como hacia el ombligo. O sea, es como si uno metiera los dedos, es hacerlos como un gancho hacia el ombligo, ¿verdad? Exactamente, porque esa es la famosa zona que se supone que es el punto G, ¿verdad? Y algo importante con lo de esto que ahora dijiste del tamaño de los penes, es de que se hacen chistes, se hacen memes, y los hombres vacilan, es que lo tienen chiquitilla, que lo tengo grande, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que eso depende mucho de la mujer, ¿verdad? Porque vos me contaste que hiciste una encuesta y me parece súper interesante, porque vas a encontrar de todas las posibilidades, estadísticamente hablando, de las preferencias. Un pene tal vez más cortito o más gordito te está garantizando que más bien haya un poco más de presión y más estimulación, digamos, del clítoris como tal. Ahora, un pene un poco más largo, ¿verdad? Podría llegar a estimular esos otros nervios que estaba hablando más internos, ¿verdad? Que es donde se habla del famoso orgasmo profundo y cervical y qué sé yo. Pero también hay gente que le ocasiona dolor, ¿verdad? O sea, el cervix, que es como algo como así, ¿verdad? Externamente no tiene sensibilidad, sino ya el endocervix, o sea, la parte interna tiene ya más sensibilidad. Entonces, más bien el golpeteo a alguna chica les puede producir dolor, ¿verdad? Entonces, creo que, como estábamos diciendo, es preferencia, ¿verdad? Y además es que también la uretra, que es el conducto por el que orinamos, ¿verdad? En la mujer lo vemos localizado. Es un huequito que vemos justo antes del introito vaginal, o sea, del huequito de la vagina. Por ahí orinamos. En una mujer es de 4 centímetros, aproximadamente en un hombre de 20 centímetros. Y recorre todo lo que recorre el pene. Entonces, a mí un hombre que me venga a decir que la tiene 30 centímetros, creo que anatómicamente es un poco difícil, ¿verdad? Porque ya la uretra tiene su tamaño establecido, ¿verdad? Puede variar unos centímetros.
pero también que no jueguen de vivos tampoco. Exacto, o sea, yo creo que eso es como el mensaje, digamos, en todo caso importante, es que el tamaño del pene no garantiza, digamos, placer, así como nada de los órganos sexuales femeninos tampoco, ni el tamaño, ni el color, ni la forma de los labios, ni el tamaño del clítoris, o sea, todo es, como decimos, ¿verdad?, muy mental, muy emocional. Sí, el cuerpo tiene que ver, pero no, o sea, es como o sea, como tal vez lo más físico, o sea, Exacto. como lo más superficial en el sentido de que no es, eso no determina absolutamente nada. Exacto. Y ahora que hablamos también de lo del punto G, que yo creo que también eso, hay como mucha controversia y falta de información y falta de evidencia científica alrededor de eyaculación o squirting también, ¿verdad? Que yo te decía que yo tiendo a separarlos un poquitito por eso de las glándulas y que una puede ser eyaculación y es como la misma cantidad o menos que la eyaculación, digamos, masculina, pero el squirting, como lo ven en la porno y obviamente se ha hecho famoso por eso, ¿verdad? Que es este montón de líquido que se expulsa como compresión, que eso sí sucede, o sea, sí hay mujeres que definitivamente pasa, pero digamos, no sé cuál es como tu perspectiva, digamos, primero cómo pasa, cómo funciona, explicado desde el lado así más médico, y o sea, cuál es tu opinión, digamos. Ok, como les estaba diciendo, estas glándulas, ¿verdad? Las glándulas de Skene o parauretrales son las glándulas que se encargan como de la eyaculación, ¿verdad? Y depende mucho del tamaño de cada una, incluso se ha visto que hay mujeres que casi ni las tienen, o sea, son prácticamente que no tienen, son tan diminutas que apenas, ¿verdad? No las tienen. Entonces, obviamente, si tienes unas glándulas más grandes, vas a botar un poco más de líquido, ¿verdad? Pero como dijimos, no es relacionado con el tipo de orgasmo ni con qué tan mujer soy, o sea, no. Entonces, también se ha visto que las mujeres que tienen las glándulas parauretrales muy grandes pueden llegar a expulsar hasta 15 cc o 15 mililitros de líquido, ¿verdad? Entonces se habla desde un cc o medio cc hasta 15, entonces también eso es lo que vemos. Casi todas pueden eyacular, lo que pasa es que tal vez no lo perciben porque hay un montón de líquidos en ese momento, ¿verdad? Que también lo confunden con la famosa lubricación que la mujer tenemos, que es fisiológica. Entonces, tal vez si no perciben que eyaculan, pues tampoco se van a sentir mal. Ahora, el squirting también se refiere mucho a este tipo de líquido, ¿verdad? Cuando es muy excesivo, o también cuando se combina un poco con orina, ¿verdad? Recordémonos que el clítoris todo está, y la vagina y vejiga están todos muy juntitos. A la hora de estar todo excitado, todo está inflamado, ¿verdad? Y genera compresión también a la vejiga. Aparte de que la excitación, ¿verdad?, ocurre mediante una parte del sistema nervioso que se llama el sistema nervioso parasimpático. Entonces, la dilatación de las arterias, la contracción de la vejiga es mediado por esta parte del sistema. Entonces, esa sensación de que también nos vamos a orinar es fisiológica y es normal y puede haber un poco de expulsión de orina, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tal vez se ha visto y tal vez incluso lo han manipulado un poco, ¿verdad?, en tele y demás, con el famoso squirting. Ok, porque sí, lo que yo he aprendido también sobre el líquido específicamente que sale del squirting, que puede tener trazos de orina, obviamente, porque sale por la uretra, ¿verdad? Pero no necesariamente es orina. O sea, lo que entiendo y se dice es que es como orina en su estado puro, ¿verdad? Porque muchas chicas, por ejemplo, si quieren practicarlo o si quieren intentarlo, ¿verdad? O saben que lo hacen a menudo, siempre orinan antes de la relación sexual, por ejemplo, igual pueden expulsar un montón de eso. Entonces, lo que yo sí tengo entendido es como eso, como que es un poco de líquido que se produce en la vejiga, pero no necesariamente es como orina así, o sea, no huele igual, no sabe igual, no mancha, ¿verdad? Entonces, como que creo que también como para quitarle ese tabú al squirting, porque hay muchas mujeres que, como vos decís, sienten que se van a orinar, se inhiben, se contraen, no disfrutan del placer, o muchas que siempre han podido eyacular y no lo hacen porque piensan que es orina y se sienten mal. Entonces, como que creo como que hay que quitarle como un poco esa información mala, porque justamente eso que decís, como que se permitan sentir ese placer, sea lo que sea que pase, que también volvemos a lo mismo, ¿verdad? Como que no sea una meta querer eyacular o escuertear o lo que sea, como no ponerse esos parámetros así como de que eso me garantiza que soy buen polvo o que es verdad o que tuve buen sexo. Igual eso, ¿verdad? Que no a veces la eyaculación va acompañada del orgasmo, ¿verdad? Que en el hombre, bueno, pues, sí tiende a ser así, pero la mujer puede, ¿verdad? La gente puede escuertear o eyacular antes, durante el orgasmo o incluso después.
entonces como que también hay como que no se crea que el squirting viene acompañado de este mega orgasmo y que en realidad eso no es cierto, y que tampoco se produce de la misma manera, ¿verdad? Como que tampoco hay mucha información respecto de cómo pasa, que mucha gente dice sí, la estimulación del punto G, pero hay mujeres que lo han tenido, ¿verdad? Como decís vos, o sea, incluso algunas tienen orgasmos a punta de fantasía y mente, ¿verdad? Y otras como a punta de estimulación de clítoris, otras como completamente diferentes maneras, a veces con una pareja sí, con la otra no, a veces sola sí, con hombre no, o sea, como que hay muchas maneras, entonces como que creo que sí hay todavía demasiada información que descubrir, pero también como desmitificar sería. Exacto, y esto tampoco es una receta de cocina, o sea, vos puedes leer muchísimo, yo puedo leer muchísimo, ustedes pueden leer muchísimo, y no hay algo como establecido de qué hacer para que ustedes lleguen a su máximo orgasmo o a su máxima estimulación. En realidad creo que es experimentar porque también hay gustos para todo. Y algo muy importante también esto es a veces también la antesala de la penetración o ya del acto como tal, ¿verdad? Porque como te digo, o sea, no es lo mismo que yo esté aquí, no sé, pensando lo que voy a cocinar mañana, en lo que tengo que hacer mañana, en los mandados que hay que hacer, en el trabajo, en lo demás. En ese momento obviamente no voy a estar concentrada por más gato que sea el mae, ¿verdad? Pero si estoy relajada, estoy viviendo el momento y todo, obviamente la parte mental va a influir muchísimo y también el estar muy excitado no solamente nos va a favorecer el orgasmo y experimentar sensaciones, sino también para la pareja, ¿verdad? O sea, a la hora de estar más excitada estamos más inflamadas, ¿verdad? Y también el hombre va a sentir más porque al estar más inflamado va a sentir presión el pene. Yo creo que como para terminar la parte de los órganos, sobre todo, es ir como hacia la parte externa, que además, volviendo como al principio de todo el tabú alrededor de la vagina y ahí abajo, y que se limpie y la vulva y no sé qué, yo creo que es importante como que menciones cómo se debería lavar, ¿verdad? Porque además es como este trauma también de que cómo huele, cómo sabe, cómo se ve, ¿verdad? Viene como influenciado por la publicidad y todo esto de que el olor y que huela a vainilla y a fresas y lo que sea. Entonces realmente vos como doctora, digamos, sí, ¿cuál es la manera? Bueno, creo que en esta época está muy de moda el agua y jabón, creo que esta vez se van a ahorrar el jabón, porque en realidad para mantener la vulva y vagina limpias, en realidad solo lo que ocupamos es agua, agüita y nada más. La vagina está completamente diseñada para poder mantenerse limpia, valga la redundancia, y saludable. Si usamos muchos jabones, utilizamos jabones íntimos, que las duchas vaginales, que toallas que no alteran el pH, todo ese tipo de cosas más bien son contraproducentes. ¿Por qué? Porque nos alteran los microorganismos fisiológicos que tenemos normales ahí. Ahí tenemos una flora normal, o sea, hay como una vida ahí y se encarga de proteger la vagina y precisamente evitar las infecciones vaginales. En el momento que utilizamos mucho jabón, empezamos a limpiar todos estos microorganismos normales y entonces un hongo que hay ahí, ¿verdad? Que se llama la cándida, empieza a reproducirse en mayor proporción porque se ve vulnerable, ¿verdad? Y dice, uy, se fueron todos los demás, entonces se me vuelve a reproducir y se hace lo que se genera la famosa candidiasis, que es como la infección vaginal más frecuente y usualmente es debido a todos estos químicos que se utilizan. Entonces la vagina y vulva, agüita y nada más, ¿verdad? O sea, la vagina tiene que tener el olor que tiene que tener, ¿verdad? Y eso de que tiene que oler, como dijiste, a rosas, a no sé, lo que sea, eso no, o sea, con solo agua es más que suficiente. Más que suficiente. Abundante agua, nada más. Sí, yo creo que además hay que ahorrarse la plata en eso. Además. Exacto. O sea, como que no tiene que oler a nada, huele perfecta como es, agüita y listo. Exactamente. Qué bien. Yo creo que, bueno, lo último que se me ocurre que sería como Tuanis comentar sería sobre el suelo pélvico, digamos, los músculos músculos del piso pélvico. Sí, piso pélvico. Okay. De los Kegels y todo esto, porque sí creo como que es algo como que a nivel de salud en general es importante como saber qué son, cómo funcionan, qué hacen, y a nivel sexual también, ¿verdad? Porque pueden generar placer. Entonces no sé si comentás como dónde están, cómo saber, ¿verdad? Como qué son, cómo se ejercitan y cuáles son los beneficios de practicar o fortalecer estos músculos. Ok, en el piso pélvico, que le decimos nosotros en toda esta zona perinal, digamos, y pélvica, tenemos músculos. Todo músculo que ejercitamos, él va a hacer más fuerte. Mira, lo mismo, si yo empiezo a hacer pesas aquí, obviamente mi bíceps se va a hacer más grande, se va a hipertrofiar y voy a ser un poco más resistente incluso para alzar objetos. Entonces, lo mismo sucede con estos músculos. Entonces,
Esos ejercicios podrían funcionar pues para dos cosas, digamos, importantes. La primera, para la incontinencia urinaria, ¿verdad? A lo largo de los años las mujeres van perdiendo un poco de sensibilidad, sobre todo mujeres que han parido, sobre todo como antes, ¿verdad? Que tenían hasta 8 hijos, que mis respetos, ¿verdad? Ya empiezan a sufrir de incontinencia, entonces esos músculos fortalecen el piso pélvico, como que lo levantan, lo mantienen ahí para que no desciendan todas las estructuras que están ahí, o sea, me refiero a útero, prolapsos vaginales, vejiga y demás. Y también para la parte pues sexual, ¿verdad? En el orgasmo, ¿qué sucede? Y probablemente ustedes lo han sentido, o sea, son esas contracciones de los músculos. Entonces, al tener estos músculos desarrollados, las contracciones podrían llegar a ser más intensas, ¿verdad? Tanto para ti como para la sensación de la pareja, ¿verdad? O sea, el hombre va a sentir esas contracciones hasta más fuertes. ¿Cómo se hacen? En realidad yo les voy a decir en ese momento, o sea, contrae tus músculos pélvicos, ¿verdad? O el piso pélvico, y mucha gente no sabe. En realidad es como cuando vos estás orinando y yo te digo, deja de orinar, no puedes orinar más. Entonces vos contraes y para el chorrito. Exacto, entonces es hacer eso, como ahorita en ese momento yo lo estoy haciendo, digamos. ¿Quién me dice a mí que lo estoy haciendo bien? Pues solo yo, ¿verdad? Pero realmente es eso, ¿verdad? Es estimular y estar haciendo estos ejercicios para que los músculos se fortalezcan. Sí, porque como decís, son los mismos músculos que se contraen a la hora del orgasmo. Entonces, obviamente, yo sí sé que hay personas que lo han sentido de esa manera, que entre más fortalezcan o incluso durante la masturbación o durante la relación sexual practican los ejercicios Kegel. Bueno, ¿qué es eso? Los ejercicios Kegel son los ejercicios para fortalecer los músculos del piso pélvico, y cuando lo hacen mientras, incluso tienen orgasmos mucho más fuertes, mucho más largos, intensos, etcétera, que el hombre también los puede practicar, o en el caso que la pareja sea un hombre, los va a sentir también. Entonces, como que creo que eso es otra como partecita más interna, no eran externas, pero como que tiene que ver con el placer, digamos, igual sexual. Entonces, yo creo que eso sería realmente todo. Sí, ay, lástima, yo quería seguir. Ojalá hayan Esperemos otros. que sí, que nos veamos pronto. Ok, genial. Y gracias a Caravana también por la invitación. Y sí, esperamos Sí, que todos ustedes les haya gustado y nos hayan enviado más. Sí. Y les compartimos ahí después las redes sociales donde nos pueden buscar y seguir. Y muchas gracias. Sí, ojalá nos escriban también si tienen preguntas o si quieren aprender algún tema en particular, ¿verdad? Pues de ahí nos estaremos viendo. Bye.